Hoy nos encontramos en la gran ciudad de Changsha, en China. Probablemente estaréis como yo, sí, otra gran ciudad china que no conocemos, que prácticamente nadie ha ido o ha grabado, pero es así, enorme. O sea, para mí es mi primera vez viendo este pedazo de skyline con el río en el medio. Pero en cierta parte tiene sentido, o sea, esto responde a mi pregunta de ¿cómo puede ser que en China vivan 1.500 millones de personas? Pues esta es la respuesta, porque no conocemos estas ciudades. Pero hoy eso va a cambiar. Ayer acabé completamente destruido. Volvimos desde la frontera de Corea del Norte hasta aquí. Que cada día estamos en una ciudad diferente, pero para que nos hagamos una idea, es como si hubiéramos ido desde Madrid a Hamburgo. China es muy grande. Que hablando del vídeo de la frontera, tengo que explicaros la historia. O sea, es que es loco. One ice latte. Sí. Todo esto pasó hace un par de días. Nos levantamos bien pronto desde Shanghai. Cogimos un taxi, llegamos al aeropuerto, cogemos el vuelo, llegamos al aeropuerto de Shenyang. Ya hemos llegado a Shenyang. Ahora solo encontrar un taxi que nos haga 3 horas y nos lleve a la frontera. No hay nada que comunique exactamente con Dandong, la ciudad fronteriza con Corea del Norte, por lo que sí o sí has de convencer a alguien que te lleve en un taxi unas 3 horas y media. Son unos 200 kilómetros de distancia. Y toda esta historia en parte pasó por un descuido mío. Cuando llegamos al aeropuerto, lo primero que pensé es en ir a buscar la fila de taxis, pero iba tan atabalado que en mi cabeza solo existía el ir rápido a ese lugar para poder grabar rápido y poder seguir con esta serie, que se me acercó un chino y me dijo: ¿hacia dónde vais? Os llevo, tal, no sé qué. Y de primeras le dije que no, porque regla número 1 de viajar: nunca negocies con alguien que te viene a buscar en las salidas, porque suelen no funcionar muy bien. Pero me siguió y dije, por pura curiosidad, ¿cuánto me cobras para ir a Dandong? Calculen 400. Claro, estamos hablando, 400 son unos 50 euros. 50 euros por 200 kilómetros. Me dio por entrar en Didi, que es como el Uber de aquí, para ver cuál era el precio, y estaba rondando los 650, así que dije, ojo, no es un mal negocio. Lo acepté. ¿Alipay? Nos fuimos con él, nos llevó hacia el parking y estuvimos ahí esperando 25 minutos a que llegara nuestro coche. No era él el que nos llevaba, él simplemente estaba recogiendo clientes. Él me escribió por el traductor que íbamos a hacer carpooling, que íbamos a compartir el coche. Yo no tenía ningún problema y era por eso por lo que nos estábamos retrasando, porque se suponía que venía alguien que estaba también en el vuelo y se iba dando. Cuando llegamos, el coche estaba vacío, es decir, íbamos Alex y yo. Y aquí es donde empieza un poco la odisea. Puta madre, bro. ¿Pero qué lleva el pavo? ¿Qué lleva? ¿Plátanos? ¿Dragon? Yo me doy cuenta que en el GPS no le pone 3 horas, sino le pone 25 minutos, por lo que decido preguntarle: oye, estamos yendo a Dandong, y me dice sí, a lo que inmediatamente coge un camino alternativo, se mete en un camino de tierra y acabamos en esto. No me lo puedo llegar a creer. Esto es un parking de mala muerte. La gasolinera en cuestión, el conductor ha salido, no ha dicho nada. Para mí creo que es una gasolinera clandestina. Nada raro aquí, entiendo que en China deben haber muchos impuestos y con tal de ahorrarte un poquito de dinero, pues nos llevó por esta vía. Lo mejor que he visto en mucho tiempo. El colega poniendo gasolina ahí. Yo espero que lleguemos. Es lo único que pido. Mejor ha dicho, hostia, por lejos, por ahí que Y ha dicho, vamos a la del barrio, ¿no? O sea, a la de confianza. Que aquí empezó la segunda cosa extraña. En el maletero se escuchaban cosas. Tiene que tener algo detrás, tío. Tío, no me va a ver, ¿no? Quiero mirar, tío. Bro, que se mueve mucho. ¡Ah! ¡Lo veo! Está en esta caja de aquí. ¿No ves que tiene el hocico saliendo? ¿What? Y lleva un perro ahí en la caja. No entiendo nada. O sea, nos hemos metido en un coche que no deberíamos habernos metido, yo creo. espero que lleguemos al menos. Bueno, si estáis viendo esto es que hemos llegado. 20 minutos más en coche y vuelve a parar en otra gasolinera. Yo aquí ya no podía dar crédito. Pues se ha puesto gasolina hace 5 minutos. Hasta que veo que nos está esperando alguien. Él abre el maletero, coge la caja donde está el perro y se lo da. Que lleva el perro así tal cual, ¡Ah! ¡Se le ha caído el perro! No me lo puedo llegar a creer. Se le ha caído el perro. No, lo quiero ver. No, lo está cogiendo por el cuello. O sea, entiendo ahora por qué que nos ha salido más barato, porque lo estamos acompañando a hacer recao. O sea, no sé ni siquiera si vamos a llegar o nos va a llevar. En ese momento ya empezaba a estar un poco cansado. Llevábamos 1 hora esperando a empezar nuestra ruta, pero para colmo empiezo a ver grandes edificios. Me da por abrir el mapa y me doy cuenta de que acabamos de ir a Shenyang, que está al otro lado de nuestra dirección, para ir a recoger a 2 personas. Yo estaba muy enfadado. Esto es surrealista, o sea, estamos
parados en medio de la puta carretera. O sea, ya me empieza a tocar los putos cojones, es que no estoy entendiendo nada. Veo que empieza a llamar con el teléfono, se lo coge alguien, miro a la derecha, veo a otra persona con el teléfono y no doy crédito. Habíamos ido a buscar a una persona enferma, es decir, iba con una vía en la nariz, entiendo que tenía una hemorragia porque tenía un saco como de sangre y una máquina a la que iba conectada. Se subió al coche con nosotros, dirección, esta vez sí, Dandong. O sea, tenéis que tener en cuenta que llevamos en el taxi unas casi 2 horas. Vaya estafada, todo por no saber chino. Y después de unas 5 o 6 horas acabamos llegando a nuestro destino. Pero bueno, hoy es el nacimiento de un nuevo día. Vamos a ver Changsha. Que yo no conozca Changsha no quiere decir que no sea famosa aquí. De hecho es muy conocida en China por ser un poco la ciudad del entretenimiento. En esta ciudad es donde se graban los programas más famosos del país y supuestamente también creo que es donde la gente viene un poco de fiesta. He cogido un taxi únicamente porque por internet he visto este puente que me ha parecido muy divertido. Wow. Hostia. Se podría tomar un camino recto para pasar el pequeño río, pero no. Los chinos han decidido que igual puedes tomar uno de los 3 caminos y decidir tu destino. Y ya que estamos, déjame hablarte de por qué estamos haciendo esta serie. Y es que con Beaniewood hemos sacado esta edición especial de Pascua, el Bunny Beanie. Y es que nosotros somos como las personas que construyeron este puente. Queremos hacer las cosas distintas. Este café con aroma a avellana no solo está buenísimo, sino que cuando compras este paquete te viene incluido un sobre de cartas donde te puede tocar una de estas coleccionables. Y entre todos los sobres que están circulando hay 2 huevos dorados, es decir, 2 cartas exclusivas que no solo te dan esta carta increíble, sino que encima con ello ganas un año de café gratis. En resumen, compras un café que está buenísimo y encima te lo pasas bien. Igual que esto, cruzo el río y me lo paso bien. Beaniewoodcafe.com, igual tú eres el afortunado. Para hacerte una foto en el puente, el sitio está muy bonito, pero si tuviera que cruzarlo cada día para ir a trabajar, creo que preferiría caminar un poco más e ir al puente siguiente, ¿eh? Subidas y bajadas a pleno sol nunca es una buena idea. Y hoy básicamente vamos a ver surrealismo chino. O sea, este gran edificio que tengo aquí detrás es como un centro comercial. Como veis es absolutamente gigantesco, pero creo que no os imagináis cómo es dentro. Una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a entrar. Porque todos vemos siempre el futurismo chino, cómo crean estas estructuras grandes, todo futurista, pero también a veces tienen un buen gusto y deciden que un centro comercial como este puede transformarse en una recreación de un mercado chino de los años 80. O sea, estoy flipando. Ya por fuera podemos ver el cartel Yongjuan Street, las paredes como si estuvieran rotas, pero esto es una recreación, ¿eh? Wow, esto sí que me gusta. Qué pasada. Qué locura. Dios. Sí, es que encima está simulado en los techos de Uralita, ¿sabes? Oh, wow. Son las 12 de la mañana y de repente nos hemos transportado a los años 80 en un mercado nocturno. Es que, o sea, mirad lo grande que se ve esto. Hay hasta escaleras por arriba donde está la gente, casas, edificios bien altos recreados aquí. E incluso todas las tiendecitas. Es una pasada, por favor. ¿Qué es esto? Está todo al detalle. Está tan jodidamente bien hecho que cuando he visto las fotos por internet pensaba que era realmente un lugar antiguo, que estaba como en el barrio viejo o algo así, y me he tenido que enterar a las malas de que es una recreación. O sea, si llegarais ahora mismo al vídeo pensaríais que estoy en un mercado nocturno. La atención al detalle es simplemente inmaculada. Estos son ladrillos de verdad, o sea, lo han construido y lo han destruido y desgastado para que realmente coja esta esencia. O sea, no es cartón piedra, o sea, está construido como antaño. Y como veis, tienen comida callejera por doquier, como en un mercado normal. No, y además es que la comida tiene esta pinta
jodidillas, ¿sabes? No, me estáis jodiendo, ¿no? Eso, ¿veis lo que es eso de ahí? ¿Lo veis o no? O sea, que tienen un jodido teleférico aquí. O sea, en un interior, dando la vuelta como al edificio. Esto hay que verlo, esto hay que hacerlo. Y lo peor de todo es que parece hasta viejo de verdad. O sea, va extremadamente lento. Pero qué divertido, ¿no? Que hay una sala entera de antiguas arcades. Son antiguas de verdad. Creo que son gratis de jugar. O al menos este tío va saltando de una a otra. Ah, pues sí, está cargando. Me encanta porque hasta la pantalla se ve como vieja. Igual es una recreación, no lo sé, pero por lo menos se ve bastante real. Una batallita y seguimos, lo prometo. Vamos, va, venga, chicos. Me está reventando, tío. Toma ya. Nah. Soy malísimo, tío. Otra batalla y seguimos, lo prometo. O sea, es que se siente vieja. Yo creo que de verdad que igual es una máquina restaurada y le han puesto otra pantalla, pero la máquina en sí tiene que ser de verdad. O sea, está hasta oxidada. Vamos. Ahora patadón. Patadón, patadón, patada, patada. Patada, patada desde abajo. Abajo, arriba. Aquí. Tienes que... Gané. Lo mejor de todo es que pasas de aquí a ver a un niño disparando con una pistola. Este lugar es de ensueño. Tienes aquí como unas armas, son digitales, o sea, parece que sean de verdad. Y le disparas a unas dianas aquí. ¡Bravo! Ah, mira, y aquí te va poniendo dónde le das. Toma ya. Me encanta que al niño lo suben en un banco, porque si no... O sea, sabiendo que esta es la estética que más me gusta, no entiendo cómo no conocía este sitio antes. Igual solo soy yo y es súper famoso en TikTok y yo no me he enterado, pero hoy para mí ha sido la primera noticia. Es espectacular. Y lo que me gusta más es que es gigantesco y que todos los detalles están bien. O sea, estoy en una sala que entiendo que da como a una habitación de staff, de trabajadores de aquí, pero es que aún así aquí... El detalle es increíble, o sea, aquí hay como una habitación. Tengo curiosidad, porque no sé si habrá nada detrás. No, simplemente como hay cajas para almacenar cosas, pero aquí una peluquería, carteles antiguos y entiendo que eso debe ser la cocina de un restaurante. Salir de ese lugar se siente tal que así, o sea, literal, es horrible. Es fuerte porque caminar en ciudades como esta me hace sentir más humilde. Quiero decir, llevaré desde 2017, 2018 haciendo vídeos de viajes. O sea, he visto muchas partes del mundo. Es inevitable a veces pensar que se te va a acabar el terreno, que ya has visto mucha cosa y de repente llegas a China, lugar donde ya había grabado 8 vídeos en el pasado, y darte cuenta de que no conoces nada, que el mundo es gigantesco, que no había visto una sola foto de esta ciudad en mi vida. Eso me da motivación, creo que hay clavero para rato. Que a ver, igual tú sí conocías la ciudad, pero es verdad que hasta hace no muchos años, siendo occidental, no era tan normal viajar a China, y ahora sé perfectamente que esta ciudad, al menos en China, sí es famosa. O sea, aquí nació Mao Zedong, que fue el dictador que creó la República Popular China en 1949. I know. Y después de flexear de mala manera mi conocimiento, os voy a contar la verdad de por qué estoy aquí. Sí, chavales, vi un TikTok de un supermercado que vendía cosas gigantes y se encuentra aquí en Changsha. Y en verdad habíamos venido por eso. Lo digo ahora porque estamos detrás de lo que es la cadena. Vamos a ver primero el supermercado normal y luego este extraño. Y es que todos conocemos cómo es un supermercado normal, con una distribución normal, sus fideos, las patatas de tamaño estándar como mi mano y unas Oreo, pues bueno, si bien curiosas, pero al menos de un tamaño que puedes comerte. Pero esta cadena pensó, ¿y si vendemos las cosas a lo grande? Y no como una expresión, sino en plan de verdad. ¿Qué tal si vendemos las cosas XXL? Vamos a verlo, espero que haya valido la pena venir hasta aquí. Ay, me hace una gracia esto. No puede ser. Acabamos de ver la misma caja. Solo me imagino venir a hacer la compra aquí y llevarte esta caja de Oreos para compartir con la familia. Es un tamaño un tanto más grande de lo normal. Lo mejor es que si te compras esta caja de galletas te dura para toda la vida y encima te sirve como banco de casa, como sofá. Y ahora en serio, o sea, esto no es un museo ni mucho menos, o sea, es un supermercado de verdad. O sea, yo puedo coger esto y llevármelo y de hecho es que pesa una barbaridad. Tiene el precio aquí arriba, o sea, esto vale 50 yuanes. Son unas cuantas galletitas de estas
así modo barquito. O igual tienes una comida familiar con toda la familia, con los 20 primos, 7 tíos y tus 4 abuelos, y dices, hoy vamos a comer fideos, y solo compras uno. Además me imagino que fueran los típicos estos instantáneos donde abres esto, tiras el agua y lo metes en el microondas. Y yo sé que tú tienes unos primos glotones. No te preocupes, que si se quedan con hambre, también tenemos postre. Unos cuantos pollitos de chocolate para que se ponga aún más gordo. Ah, bueno, suerte que al menos estas son galletas mini. Ay, me estaba asustando. Justo ahora estaba pensando que el supermercado ya tiene que ser grande, porque si no, es que tampoco te cabe mucha cosa. Parece que tenemos al menos 2 pisos. ¿Pero esto qué es, tío? Es que es muy grande y pesa mucho. O sea, creo que es como una chuche o algo así. Este solía ser mi pasillo favorito cuando era pequeño, y siempre intentaba colarle a mi madre en el carrito una bolsa de patatas. Ahora soy adulto y puedo escoger cuáles me llevo. Igual quiero llevarme estas patatas sabor pepino. Al final uno se hace mayor y el tamaño de la bolsa de patatas también. Aunque yo siempre he sido un poco más de sabor clásico, pero estas de tomate también tienen buena pinta. Es que me imagino yendo al carrito de mi madre en plan, mamá, ¿me dejas coger alguna, por favor? Ahora la pregunta real es, ¿estos productos son muy grandes o somos nosotros realmente pequeños? A mí esta caja de palos de chocolate me parece un tamaño completamente normal. Bueno, esto de aquí ya es pasarse un poquito. ¡Madre de Dios! ¿Sabéis las típicas hamburguesas de chuche? Pensaba que era de mentira, pero es de verdad. Es una hamburguesa de chuche, pero tamaño real. No exagero, igual pesa 2 kilos. Pero qué golosería, o sea, que no puedes llegar a ser tan goloso y comprarte esto con intenciones de comértelo, o sea... Ya lo sé, te estás poniendo nervioso, o sea, ¿quieres saber qué hay dentro? Vamos a comprar una y comprobarlo. Si pudiera ver a través de la pantalla, sé que estás a punto de echar una gota de sudor, te estabas poniendo nervioso y con las manos en el teclado a punto de enviarme a tomar por el culo. La verdad que no sé lo que hay dentro, o sea, lo vamos a comprobar juntos. Me encanta que encima te ponen una bolsa gigante de más, ¿sabes? Sí, sí. Ah. Habremos sido estafados una vez más por los chinos. Vamos a comprobarlo. No sé por qué me da la sensación de que nos vamos a enfadar con esto, ¿vale? Ay. Había algo dentro de mí que quería confiar que aquí iba a sacar una patata gigante y me la iba a poner en la boca, pero esta es la realidad, ¿vale? Son como muchas bolsas de patatas y creo que también una bolsa como de goma espuma. Ya está, no hay nada más. Además lo peor de todo es que son bolsas muy pequeñas, o sea, estas bolsas son pequeñas de verdad. Qué bonita fue la ilusión mientras duró. Yo sé que lo estáis pensando, vaya héroe, pero no, es que yo no me puedo llevar eso, o sea, es gigantesco. Que se lo lleve un niño mejor. Que pensándolo bien, esto lo hicimos en Beanywood hace 2 años en la salida de la marca. Igual deberíamos traerlo como producto algún día o algo así especial. No sería mala idea del todo, ¿eh? He caminado hasta una plaza para ver una cosa antes de acabar el vídeo. Mirad lo que está haciendo este abuelo. Wow. Joder. Es como una especie de peonza, pero le va latigando. Da un poco de miedo. Si te da con eso, pica por lo menos. Me encanta, es como que aquí los abuelos como vuelven a los juegos de su infancia, ¿no? Porque fijaros aquí también cómo están con las cometas. Incluso se estaban comunicando en plan de cuidado que no se chocaran entre ellas. Y es toda la plaza así, como de juegos. Y es que se dice que cuando te haces abuelo vuelves a ser un niño, y aquí no tienen vergüenza de dejarse llevar. Y me encanta, yo quiero ser como ellos. Al caso, he venido hasta aquí paseando todo el río para poder ponerme de cara con esta estatua de Mao Zedong de cuando era joven. Donde está es como una isla que está en el centro del río, pero el busto me parece impresionante. Creo que se inauguró no hace tanto. Lo puedes ver prácticamente desde toda la costa, pasa que desde aquí al menos lo ves de frente. Y con esto me gustaría despedirme y avisaros que mañana, si me sale bien lo que quiero hacer, va a ser heavy. Tiene algo de riesgo, pero es impresionante y estoy seguro que no lo habéis visto nunca. Así que suscríbanse, vayan a beanywoodcafe.com a comprar vuestro Bunny Beanie. Nos vemos en 2 días, pero no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en beanywoodcafe.com.